Hola a todos, bienvenidos a Emisora L, un podcast para aprendientes y profesores de español. Soy Albert Y yo soy Daniel Herrera de Colombia y en este episodio vamos a hablar sobre estrategias de aprendizaje. y les traemos este episodio hoy porque muchas veces los estudiantes están confundidos sobre las estrategias que deberían tener y muchas veces en el espacio, dentro del espacio de una clase, no tenemos o no hay oportunidades para los estudiantes para que tengan más estrategias, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar sobre diferentes estrategias y la primera estrategia yo creo que es la traducción, ¿no? Siempre todos tenemos como la primera estrategia por hecho, es como que algo que no podemos elegir, es algo que hacemos inconscientemente, ¿no? ¿Qué piensas tú, Daniel? Sí, pues lo primero que hacemos es como llenarnos de léxico, ¿no? Sobre todo como lo que siempre aprendemos al principio, los días de la semana, las partes de la casa, como que uno va haciendo un ejercicio de traducción y en ese tipo de estrategias, de calcos, es que se evidencian como esas cosas que se van refinando poco a poco, ¿no? Pero Ujú. claro, lo primero que uno hace es como solo presentar traducciones de lo que uno tiene en la cabeza y de lo que uno va adquiriendo poco a poco, como, no sé, así sea anotándolo, así sea con la memoria, así sea con un material, pues es lo primero que uno hace. ¿Y tú normalmente qué haces cuando empiezas, por ejemplo, empiezas a enseñar a nivel A1, o sea, Ujú. totalmente básico? Entonces, ¿qué haces tú? O sea, ¿tú incluyes la lengua materna del estudiante dentro de la clase o es algo que los estudiantes hacen por su propia cuenta o tú intentas incluir la lengua materna dentro de la clase? Sí, es súper importante, sobre todo al principio. Así uno no sepa esa lengua materna que tiene el estudiante, pues preguntarle cómo se dice o, o también permitirle que se exprese pues al principio de cierta manera con su lengua materna. O sea, creo que tiene mucho lugar, sobre todo en esas primeras clases. Yo lo primero que presento es saludos e introducciones. Entonces, estructuras muy simples como yo soy, no soy, me llamo. em, de pronto, si alcanza el tiempo, vivo en. em, y es la primera clase, entonces nos introducimos entre todos. Entonces es como la ronda. Ay, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama ella? Y tú y yo, y así se va manejando esa dinámica. Y sobre todo, en esa primera clase creo que también es importante introducir el negativo. Es súper importante decir, mi nombre es, yo soy, pero también es súper importante aclarar, ¿no? No, yo no soy X persona, yo no me llamo tal. Entonces también, eso es lo primero que presento. Sí, yo también, más o menos. Y además, bueno, este contenido sí, que sí, pues también presento a mis estudiantes. La otra cosa que sí también incluyo, yo creo que muchos profesores lo hacen es frases básicas o preguntas básicas que los estudiantes necesitan a lo largo del curso para Ujú. evitar traducciones. Por ejemplo, profe, ¿cómo se dice? ¿Puedes repetir? No lo sé, no entiendo, etcétera, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿cómo se dice? Automáticamente refuerza el concepto de traducción, ¿no? Que cómo se dice esto en español, cómo se dice esto en español. Y Ah, ¿sí? tienes toda la razón. O sea, lo primero que se hace pues son un montón de acuerdos, ¿no? Como tal Ujú. hora, mi nombre es tal, como yo soy profe desde hace tanto tiempo, esa es mi experiencia, estos son mis estudios. Pero sí tienes razón, antes, pues sí tienes razón, como que yo no lo consideraba parte de la clase, pero antes, sí, si tengo pantallas, si tengo tablero, siempre pongo estas como frases claves que siempre van a estar, ¿no? Como se dice, también más despacio puedes repetir, como para ese tipo de Ujú. cosas que en el momento, pues son súper importantes. ¿Tú crees que deberíamos continuar con esta estrategia de traducción en niveles superiores o intermedios? ¿Qué piensas?
Yo creo que depende muchísimo del estudiante. Si al estudiante le encanta, le fascina y también sus objetivos de aprendizaje también se alinean con eso, pues fenomenal, ¿no? No sé si nuestro estudiante quiere ser traductor en Colombia o en algún país latino de habla hispana, pues es muy beneficioso traer la traducción casi que en todas las clases, ¿no? Pero, pero yo creo que no a todos, no sé, yo cuando pienso en estrategia de aprendizaje de traducción, yo pienso como en hace muchísimos años, como no sé, como aprendían de pronto los romanos, ¿no? Que traducían de griego a latín. eh, y no sé, el modelo de lengua era la literatura, ¿no? La poesía, el arte, entonces tocaba traducir y así aprendías la lengua, ¿no? Porque si aprendías a traducir eras, no sé, pero eso ya está muy repensado y nuestros estudiantes pues no tienen esa necesidad, yo creo que en un porcentaje muy pequeño, entonces por lo general yo creo que hay que revisar otras estrategias de aprendizaje, Ujú. porque no basta y yo creo que no a todos les va a gustar. Claro. Bueno, pues yo, por ejemplo, no apoyo mucho a la traducción y lo he dicho muchas veces abiertamente en la clase. Y yo tampoco sirvo muchas veces para la traducción porque mi estrategia principal, claro que sí, al principio fue la traducción como todos los estudiantes, pero poco a poco intenté desarrollar otras estrategias cognitivas y metacognitivas que vamos a hablar en este episodio también. Pero quiero, o sea, entre paréntesis, quiero también decir que muchas veces nosotros como profesores podemos usar el conocimiento de la lengua materna o la riqueza lingüística que tiene el estudiante desde otras perspectivas y no solo la traducción. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, podemos preguntar al estudiante cómo se dice, por ejemplo, una colocación o una fórmula rutinaria, por ejemplo, cómo se dice que Dios me lo bendiga, o cómo se dice hablar como un loro, o cómo se dice bla, bla, bla. Eso sí hace al estudiante pensar sobre los referentes culturales que tienen, porque la traducción nunca es literal. O sea, estamos aquí hablando de otros conceptos como metáforas, ¿no? Entonces yo creo que ahí ayuda mucho la traducción porque estamos haciendo que el estudiante piense más allá de lo de la traducción literal, ¿no? Entonces yo creo que es una estrategia chévere, muy buena, pero traducción literal no apoyo mucho. ¿Por qué? Porque en futuro, cuando avanzamos en niveles desde A1 hasta B1 o no sé qué, hasta arriba, la gramática cambia, el vocabulario, todo cambia, el vocabulario cambia, todo cambia mucho para el estudiante y no hay traducciones, ¿no? A veces este componente está ausente o es un componente extra en comparación con su lengua materna, ¿no? Por ejemplo, objeto directo, objeto indirecto. Quizás existe, pero no hay una traducción. Muchas veces los estudiantes que hablan inglés dicen es it, el pronombre it, pero no lo es siempre. ¿No? A veces es otro componente, pues que significa otra cosa. Entonces yo creo que ahí explica una explicación directamente en español, una explicación cognitiva, una explicación a través de ilustraciones, no sé qué, puede apoyar bastante, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, sí, totalmente de acuerdo. La traducción también tenemos que recordar que es una de las competencias, ¿no? Que nuestros estudiantes están desarrollando. Y yo creo que es una herramienta excelente, tienes razón. Entre más avanza, creo que más se va como dejando de lado lo que tú dices, es como algo extra. Yo creo que también suele estar como al final de las unidades, como recibiste un correo de un amigo, pero ayúdale a un compañero a entenderlo, entonces tradúcelo al español o a tu lengua materna. Pero no es algo muy común. Y pues la verdad, ahorita lo más popular en enseñanza de español es la competencia comunicativa. Nuestros estudiantes, qué importante que traduzcan un texto original, ¿no? Y de pronto algo que dijo alguien más. Pero nuestros estudiantes, la necesidad más grande es decir lo que ellos quieren decir, o sea, expresarse, preguntar, comunicarse.
Entonces, yo creo que esa necesidad tan fuerte es la que también diseña como los materiales. Entonces, hay más trabajo, hay más ejercicios en cuestión de expresión, en cuestión de comprensión, más que de traducción Sí. de un material original, de un material meta. Además, desde mi perspectiva, y lo he dicho siempre a mis estudiantes, yo creo que traducción es doble trabajo para mí. Es como primero tengo que pensar en otra lengua y luego traducir en mi cabeza. O sea, es como el proceso de buffer, lo que teníamos antes en YouTube, ahora no tanto, pero estamos procesando, procesando. En la realidad tenemos que hablar ya, tenemos que hablar en segundo, tomar una decisión en segundos de lo que voy a hablar, o la palabra que voy a usar, o la gramática que quiero elegir, etcétera, etcétera, entre tantas decisiones que tenemos que tomar cuando uno está hablando rápidamente o lentamente, no importa, pero Mm. hablar es un proceso rápido que escribir. Entonces sí, sirve, por ejemplo, el ejemplo que tú también diste en su momento de griego, latín, era más de escribir y no tanto de hablar, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo. Y vamos a la otra pregunta desde esta descripción y explicación. ¿Cuáles son las otras estrategias, no? Entonces, Sí, yo, por ejemplo, intento usar muchas imágenes. Entonces siempre ofrezco a mis estudiantes flashcards, fichas. Es como, bueno, es verbo, vamos a decir caminar, entonces hay una persona caminando, no hay una traducción, no hay nada. Luego, quizás besarse, abrazarse, verbo reflexivo, verbo recíproco, perdón, aquí. sí, Am, puede ser bañarse, verbo reflexivo. Tenemos pues un sinfín de verbos en español y podemos incluir traducciones de la mayor, perdón, y podemos incluir las ilustraciones o fichas o algo, un tipo de dibujo relacionado a, a la palabra que queremos explicar. Y muchas veces cuando mi estudiante también me pregunta, profe, ¿cómo se dice árbol o qué significa árbol, por ejemplo, qué significa árbol? Entonces, en vez de ujú. decir tree o la palabra en hindi a mis estudiantes, voy a Google Images y muestro la imagen y ya, solucionado, ¿no? Sí, claro, sí, claro, porque eh, además tiene como más impacto en la memoria, ¿no? Y las imágenes o esos referentes visuales es un banco que todos compartimos sin importar la lengua. Entonces, claro, es como un diccionario visual. Entonces, claro, aquí está el árbol, está la imagen, podemos inclusive seguir hablando en español. De él salen frutas, podemos talarlo para obtener madera, no sé, podemos dar más contexto y con la imagen pues enriquecemos ese concepto más que solamente pues la traducción literal en el tablero que pues que la verdad suele pasar mucho, ¿no? En las clases, sobre todo si tenemos muchos estudiantes, pues llega un momento en que toca empezar como, chicos, pues esta es la traducción, pero claro, esa estrategia es súper importante, sobre todo por el trabajo cognitivo que pide de Claro. los estudiantes. Además, para los profesores que están enseñando a estudiantes, con lenguas maternas distintas. El profesor no sabe cómo es la traducción de esta palabra en la lengua materna del estudiante. Esto pasa mucho en mi caso, porque yo tengo, por ejemplo, estudiantes indios de diferentes regiones y sí, hablamos todos inglés, pero a mí me gusta mucho explorar sus lenguas maternas también. Entonces, muchas veces pregunto, ok, ¿cómo se dice esto en tu lengua materna? Esto en tu lengua materna. Y si es una palabra compuesta como girasol, por ejemplo, Sí. ¿cómo se dice, no? Y es una, ¿cómo se dice? ¿Qué significa la primera palabra? ¿Qué significa la segunda palabra de esta palabra compuesta? Ese es muy interesante. Y algo que también hago mucho en mi clase es, les digo una palabra como pájaro, por ejemplo, Sí. y les digo, tienen que escribir el nombre del pájaro que tienen en su cabeza al momento de escuchar esta palabra. Por ejemplo, pájaro o comida, etcétera. Ujú. Y es una actividad súper chévere para para poner en ejercicio el concepto de prototipo.
Sí, es ¿no? verdad. Entonces, cada estudiante dice un pájaro diferente, un palomita, no sé qué, hay un sinfín. Claro, cada persona tiene, sí, tiene un prototipo que varía dependiendo de la persona, la cultura, ¿no? Eh, pero sí, muy interesante. Ahora que dices eso, quería hacer como un pequeño paréntesis. Me acordé cuando estábamos aprendiendo la lengua de señas, que la profe nos hizo un ejercicio, pues con la lengua de señas, no con el español, pero te acuerdas que estábamos aprendiendo los animales. Ujú, Y lo primero que hicimos fue de manera física representa el animal, cómo se mueve, cómo camina, la cara, ¿no? Cómo es el gesto de pronto del animal. Y luego nos enseñó la seña, ¿no? Pero creo que el ejercicio fue muy bonito porque pues también trabajamos los prototipos desde otro lugar completamente diferente. O sea, eso ni siquiera es una imagen ni un texto, es algo visogestual. Y luego pues identificamos la seña y yo creo que nos empezamos a conectar como ese instinto, ¿no? De cómo de manera física representar un animal y luego aprender la convención, cómo entre todos podemos acordar que esto representa a este animal. me encanta, ¿no? Pues sí, eso fue una experiencia muy interesante y muy enriquecedora porque lo vimos desde otra perspectiva, lo que tú dices, ¿no? Bueno, Claro. ¿y tú qué haces? O sea, en términos de estrategias, ¿tú intentas desarrollar otro tipo de estrategia? Mi preferencia siempre ha sido la gamificación. Ujú, Entonces, a mí me gusta, sobre todo después de practicar y presentar un tema, presentar una actividad, un juego, una competencia, no sé, un reto, eh, y que sí, los estudiantes de pronto en el proceso se les olvida un poquito que están en clase y se emocionan y al final están usando las herramientas para llegar a ese objetivo, ¿no? Em, pero sí creo que eso combina muchas cosas, ¿no? Yo también intento utilizar muchas imágenes. am, y creo que sobre todo también no sé si de pronto no es que no tenga mucho espacio, pero me gusta también incluir el debate. Como no solo importante como hablar de temas y de conceptos, sino, bueno, sobre este tema que aprendimos esta semana, eh, hay de pronto opiniones polarizantes, a favor, en contra, y eso me gusta cuando entre todos de pronto comparten, a mí me parece esto, a mí no me parece esto. claro. No, este punto me encanta mucho porque, bueno, yo también intento incluir debates que emocionan a los estudiantes desde no sé, desde un componente emotivo. O sea, es como que el estudiante tiene que relacionarse a este tema y tiene una opinión personal. ¿Por qué? Porque el estudiante al final se motiva tanto, por ejemplo, oh, ¿quieres vivir en las montañas o cerca del mar? O Sí, en la ciudad o en el pueblo. Y se ujú, relacionan bastante, o quizás no pueblo, porque pues tiene una razón personal, no es algo pues exacto. desde un libro, ¿no? Es algo que yo he vivido personalmente y quiero expresar. Cometen errores y eso es lo que queremos, que cometan errores y lo corregimos. Pero la motivación, sí, ahí pues es sobre el nivel, ¿no? Eso te iba a decir que a mí lo que me gusta también es que es un escenario perfecto para esas muestras de aprendizaje. Em, y también, no sé, por ejemplo, si ponemos a los estudiantes a hacer una presentación, que es muy típico, ¿no? Escojamos una ciudad del Ujú. país y preséntenos no sé, costumbres, una fiesta, la comida, ¿no? Pero están como tan nerviosos y están como tan preparados y esa motivación no está. De hecho, pues no quisieran hacer esa presentación, pero si traes un debate interesante, ellos mismos quieren participar a hablar y a veces pues la conversación es muy fluida, muy rica y lo chévere es eso, que no están pensando tanto en si se memorizaron lo que van a decir o esta información arbitraria, sino que ellos quieren de verdad expresar una idea, un punto de vista. em, y nada, es muy motivante ver cómo utilizan las herramientas, las estrategias en clase para,
expresar eso mismo, ¿no? Y además, este tipo de actividad promueve otras estrategias, por ejemplo, metacognitivas, como resumir el contenido, buscar la información importante, apostillar, seleccionar la información más importante o válida para su presentación. Yo creo que este es como una actividad tan holística de presentación, debates, que el estudiante sí tiene las oportunidades de trabajar de diferentes formas o perspectivas para crear una tarea final o para crear un producto final, ¿no? Entonces yo creo que sí. Sí, tienes toda ¿Y la... tienes alguna recomendación, por ejemplo, que no, nunca haces o no deberías un profesor hacer en la clase? Oh, wow. Bueno, Mm, empiezo yo, piénsalo. y mientras lo voy pensando porque Sí. dime tú cuál no recomiendas, cuál no harías. Yo personalmente no promuevo o ni uso mucho, bueno, no lo estoy satanizando, pero llenar los huecos. Muchas veces yo creo que puede ser un poco problemático. Ahora, obviamente depende de la actividad, pero, por ejemplo, si estamos ofreciendo al estudiante la actividad de, ok, llena los huecos y llena con la conjugación correcta de verbo regular. Y el estudiante no tiene que entender toda la frase, solo tiene que ver el pronombre, él, ella, usted, un nombre, etcétera. Por ejemplo, cero estar, ¿no? Entonces, en vez de decir al estudiante que llene la conjugación de ser y de estar, lo que digo es, bueno, Juan es delgado, Juan está delgado. Y luego, enfrente de estas dos opciones, tienen dos contextos y el estudiante tiene que relacionar. Por ejemplo, Juan antes estaba delgado, ahora no. O Juan se adelgazó, no sé, pasó algo con Juan o es naturalmente así, el estudiante tiene que elegir. Ahí solo tiene la opción, el estudiante solo tiene la opción de pensar en el único componente de ser y estar, la Mm, diferencia entre estos verbos copulativos, ¿no? Ahí yo creo que es más significativo y el estudiante piensa desde conjugación, desde el contexto, desde la diferencia entre los dos verbos y pues un sinfín de cosas que están pasando cognitivamente, ¿no? sí. Mm, bueno, ya que lo pensé, pues yo quería dar como dos respuestas. Eh, Primero, pues yo creo que ahora que lo pienso y hago como un escaneo, yo intento usar un poquito de todo, pero creo que algo que sí no utilizo es la gramática traducción. O sea, como presentar una forma gramatical y que los estudiantes tengan que traducirla se me hace como muy contraproducente. em, y creo que a la larga, no sé, no lo veo como muy viable para, ni para que sea significativo ese aprendizaje, ni me motiva a mí como llegar como con, no sé, pretérito versus indefinido. Entonces vamos a traducir 15 frases de indefinido, vamos a traducir 15. Tú mismo ya reaccionaste como que Sí, solo desde el papel del profesor, ay no, o sea, em, pues no, pues pobres estudiantes, pobre yo también. Creo que es algo que no utilizo, pero otra respuesta que quería dar es que yo creo que todo en exceso es malo en la clase de L. Entonces, claro, qué chévere las estrategias visuales. Increíble, qué riqueza. Pero si todas las clases son visuales, todas las clases son con imágenes, no traemos texto, eh, no sé, no traemos de pronto mm, otras herramientas antes de eso, pues va a quedar pobre la clase a la larga, ¿no? Em, También creo que muchas de las estrategias que usamos en la clase dependen mucho de nuestros estudiantes. Entonces, puede que yo tenga muchas estrategias kinestésicas para moverlos, eh, imágenes, actividades, juegos, y resulta que mis estudiantes pues quieren más bien leer textos y enfocarse en la gramática. Entonces siempre creo que hay que adaptarse y igual hay que variar, o sea, así les guste mucho el texto, hay que traer eventualmente una imagen que los motive cognitivamente y así les guste mucho la imagen y todo, eventualmente tenemos que sentarnos a leer, o sea, em, sí, es como un balance y como una adaptación,
Y yo creo que es eso, no creo que haya una que yo no recomiende, más bien creo que hay que tener cuidado de no depender mucho de una sola estrategia y sí, de también tener como la perspectiva de poderse adaptar y de poder hasta usar estrategias que no van mucho conmigo, no las suelo usar, pero si mis estudiantes las están pidiendo, yo Ujú. creo que es válido, creo que está bien. Claro, por ejemplo, yo ahora estoy muchas veces enviando reels o muchas veces enviando publicaciones de Instagram a mis estudiantes. Por ejemplo, muestro contenido de Instagram para enseñar las cosas de la cortesía y es chistoso o las cosas de, no sé, es como hay aprendizaje en el Internet, o sea, pero hay que dirigirlo, hay que didactizarlo bien y contextualizarlo según la clase y yo creo que ahí se puede aprovechar de muchas formas, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, entonces con esto terminamos el episodio de hoy. Esperamos que hayan aprendido y hayan visto diferentes perspectivas de pues estrategias de aprendizaje y pues nos gustaría escuchar qué usan ustedes y si intentan desarrollar otras estrategias que son, nos gustaría leer los comentarios también. Y también, por favor, comenten qué estrategias no recomiendan o no utilizan en sus clases casi nunca. También nos da mucha curiosidad. Eh, por favor, denos like, compartan este episodio y nos vemos en una próxima emisión.